Guillermo, hay cosas que sucedieron ayer allí y que vale la pena que se digan. Primero, la Asamblea es un órgano totalmente político, en donde se negocia políticamente, y lo que ocurrió ayer te puede demostrar lo siguiente. Por primera vez en una elección, las bancadas votaron como bancadas. O sea, el PRD ocurrió el milagro. La bancada votó unida. Había celebración anoche. Porque de la bancada. Porque la bancada votó unida. La bancada panameñista, nadie se indisciplinó, votó unida. Cambio Democrático votó unido. Algunos salieron por las razones muy personales de la filial de la familia Vallarino, que votó por Arturo Vallarino. Pero las bancadas votaron unidas. ¿Te podrías acercar el micrófono, Rubén, por favor? Gracias. ¿Hace cuánto no se veía, no? Eso no se veía. Es un acto de comicidad, hombre, vamos a ser honestos. Es un acto de comicidad plena. Pero esa es la asamblea que tenemos, no es francesa, es panameña. Pero eso ocurrió. Ajá. Hacía tiempo que no ocurría que el Cambio Democrático votara como bancada. El panameñismo sí votaba. El PRD no estaba votando como bancada, votó ayer. ¿Quién es Junca? Esto es importante que se sepa. Junca era el asesor de asuntos plenarios. De dos presidentes de la Asamblea. Y de los dos periodos de Rubén de León. Bueno. Y de el diputado Baby Valderrama. Expresidente de la Asamblea, lo que dije. Él entra en la Asamblea cuando el panameñismo empieza a ocupar, creo que en el mandato de Martinelli, casualmente, de Popi Varela, y entra allí. Él es una persona que se lo puedo decir, lo poquito que lo conocí, es un gran docente, tiene esa facilidad de explicar. Inclusive yo tuve que quitar del aire un trabajo que le habíamos filmado, donde él estaba enseñando, reunido con todo el equipo legal del gobierno, porque hay muchos problemas. A veces las entidades del gobierno presentan proyectos de ley, por favor, pero no siguen la liturgia que reclama el Parlamento. Y yo tuve que sacarlo porque cuando era candidato tuve que sacarlo inmediatamente porque podía interpretarse como que si fuera propaganda para él. Una persona sumamente preparada, las personas lo podían ver en el pleno. Cada vez que un presidente, lo que hacía Harley Mitchell en el pleno, lo hacía Junca allí. Pero mira, hay una cosa buena. Es una persona que fue inclusive... ¿Quién es ella? ¿Quién? Ella es una persona que... No, él es una persona que fue preparada por la Asamblea a través de una licencia. Se fue a Filipinas, está tratando de justificar lo que va a devolver el dinero, dice, ¿no? Doctorado, es más. Okay. Bueno, eso es otra explicación, pero le tiene que pagar al Estado. ¿Cómo se paga al Estado? Con tiempo. Con trabajo. Con servicio. Con trabajo, o sea. Él dice que va a devolver el dinero, es lo que dice, voy a devolver el dinero. Pero yo vi una carta y no decía eso. Sí, una carta que ayer, vi en redes. La carta no decía eso. La carta no decía eso. La carta decía que él, como funcionario, iba a seguir. El compromiso era trabajar en el Estado y que él iba a seguir trabajando. Ayer también se comentó que había... Ayer se comentó que él había dicho, bueno, si tengo que devolver pero él sacó una carta aclarando los puntos. Que eso es una de las cosas buenas que se hizo en Panamá desde el gobierno de Martín Torrijos, que empezó eso, a mandar muchachos a estudiar a las mejores universidades del mundo, que a veces el Estado no los ponía a trabajar por falta de presupuesto y botaba en parte esa inversión o no lo ha sabido retener, porque tengo que decir la verdad, Alberto Vallarino, mientras fue ministro de Economía y Finanzas, reclutó a todos los muchachos que venían de afuera y los nombró. El problema es que cuando él salió no los pudieron retener porque esos muchachos los empezaban a contratar con $1.500 y venían de las mejores universidades del mundo y no los pudieron retener con aumentos de salario. Entonces, Junca es una persona preparada. Yo no puedo dar testimonio de la moral de nadie. Creo que ningún diputado
ningún magistrado debe llegar ahí a representar a un partido político, porque eso sería fatal. Entonces hay una contradicción, ahí, ¿no? Bueno, pero la Asamblea, ¿qué ha Pero hecho? históricamente, digo, Sí, lo ha hecho. de la invasión para acá, todos los magistrados Salen de ahí salió han salido Pinilla. de un partido político. Pinilla venía del PRD. Valdés también, Denis Allen en su época, Márquez Amado. Una cosa positiva. Ahora, cuando llegan a su puesto al final, deben vestir la toga de magistrado. Y deben separarse de Alexandra, yo pertenezco al PRD, nadie lo duda, pero yo allí, cuando aquí está Ana Matilde, yo le digo, usted es mi jefa, yo tengo que servirle a los 71 diputados que pertenecen a todos los partidos. No puedo hacerle un culto a la personalidad a Rubén de León porque es de mi partido. Pero no todo es negativo, yo quiero decir una cosa positiva. Eso es lo que sucedió ayer. Ayer en Televisión Nacional se vio cómo votó cada diputado, que eso es un misterio. Aquí en Panamá no se lleva un registro. Tú lo ves en New York Times, te sale cada uno cómo vota. Ayer se develó realmente, se le vio sin maquillaje a los diputados, ¿ok? Se le vio al natural cómo piensan y cómo actúan. Esa es la parte que yo veo positiva, por una parte. Por la otra, el cambio de caballo en medio de la corriente dice que es peligroso, ¿no? Ese cambio, ese giro que se ha dado ahora mismo de esa relación amical, se puede decir, o de interés, digo yo, con Cambio Democrático, yo no sé, es muy temprano para una campaña política, ¿no? Porque ya estamos ya casi en los albores, pero eso puede afectar políticamente. ¿Quién gana y quién pierde, doctor Ritter, en este caso? Políticamente hablando, ¿no? Con ese nuevo... Me gustaría, doctor Ritter, interpretar también las palabras del doctor Pérez Valladares. Cuando él dice que a lo mejor la candidatura original, la de Raúl Rodríguez, hubiese permitido más fácil una alianza con el Partido Cambio Democrático. No, pero dijo algo peor, Valladares dijo algo peor. Él dijo que el caso de la señora Yara se llama, ¿no? Yara, que se había arreglado para que perdiera. Digo, Ernesto Pérez Valladares. Bueno, sí, porque dele, doctor, la insinuación que la sacrificaron. Sí, la echaron para perder. O sea, que el PRD lo hizo para perder. La insinuación era de que a lo mejor con Raúl Rodríguez era más fácil que se sumaran, ¿cómo lo hace usted, doctor? Cambio Democrático. Mira, yo creo que era otro funcionario de la... Había sido diputado de la Asamblea. Era otro funcionario de la Asamblea. Y había sido del equipo de César Quintero, asistente de César Quintero cuando fue magistrado. Pues me parece que el PRD, por la posición que tuvo, al menos frente, y voy a decirlo así, no frente a su propio partido o a los dirigentes de su partido, sino aparte de la sociedad civil, el PRD parecía tener el candidato que más se le acomodaba al sentir de la sociedad civil. Dicho eso, porque no provenía de ningún partido político, sino era aquello que ahora ha venido a llamársele institucional. Sin embargo, esa que pudiera verse como una victoria del PRD ante la opinión pública, tiene la otra cara de esa moneda, que es la que expresó ayer Pérez Valladares, cuando en un tuit grabado, como quiera que eso se llame, él expresa que esta era la jugada que se estaba haciendo, que esta fue una especie de carne de cañón que la pusieron en el disparadero a Yara Campo para que perdiera y facilitara la elección del que estaba ungido, que era Juncal. De manera que ahora esto despierta toda clase de sospechas. Lo único que no ha sido es transparente. Vamos a ponerlo así. Lo único que no ha sido transparente. Pese a que votaron todos públicamente, si uno se pone a ver hasta dónde llega el llamado matraqueo. Yo vi que había otros dos candidatos que no sacaron ningún voto. Pero si estaban ahí en esa lista de los 5 es porque algún diputado antes lo propuso. ¿No? Porque ahí eso no se autopostulaban. Los diputados postulaban y luego no era necesario que después votaran por ellos, pero los diputados postulaban. Y hubo 2 personas, o 3, no me acuerdo, creo que 2, que estaban postulados y no sacaron ningún voto. Uno de ellos, Nestalí Jaime, me acuerdo todavía el nombre, que sacó 0 votos. Significa que algún diputado lo postuló y luego no votó por él.
añade, si se quiere, a la vergüenza de que si uno está convencido de que una persona es el indicado o la indicada para ocupar un cargo, por lo menos tienes que sostener eso y después votar por ella. Pero, en fin, está abierta a toda clase de interpretaciones. Ahora vamos a ver con qué facilidad fluyen las leyes que están pendientes, cómo se va a manejar el asunto de la ley de contrataciones públicas, porque esto puede ser también, recuerden que aquí hay muchos casos pendientes en el Tribunal Electoral de diputados, especialmente de Cambio Democrático, que fueron, en este caso no de Cambio Democrático, corrijo, de todos los partidos políticos que tienen casos pendientes y que no han avanzado ninguno. De manera que a lo mejor nosotros estamos ante la presencia de un pacto, que yo creo que más bien es un pacto de impunidad. Yo no creo que esto sea tan perverso como han insinuado algunos en redes sociales ayer, de que esto tiene que ver con la anulación de la investigación de Ferrufino y de Limberópulos por parte del juez Quesada Vallespi, que como un acto que no deja de ser bochornoso también, el 30 de diciembre su último acto es anular una investigación contra estos dos personajes, pedir 8 meses de vacaciones y luego acogerse al retiro. O sea, esa es la herencia que deja. Voy a hacer la última, el 30 de diciembre y me voy. Eso, y yo quería poner de relieve esto, porque contrasta mucho con la posición y con la actitud que yo veo en otros países donde las personas están sujetos a cierta clase de controles. Miren, el caso que nosotros hemos comentado mucho la semana pasada, que fue el crimen atroz en Colombia, que se produjo de la niña, ¿no? Que violó y luego asesinó a la niña de 7 años. La fiscal que llevaba el caso, contrario a las recomendaciones de su propio equipo, sí le formuló cargos a los 2 hermanos del homicida, porque manipularon pruebas, porque como cómplice fue como cómplice, de que habían encubierto. Si no como cómplices, como encubridores del... Que era una situación muy difícil porque por algo el Código Penal exime a veces a los parientes de tener que testificar en casos. Sí, pero hablan de encubrimiento, de que sabían que había... Pero no puedes mentir. Sí. Tú puedes decir, no voy a testificar contra ellos, pero si lo hacen no puedes mentir. Entonces se les obligó, la recomendación a la fiscal fue que les diera medidas cautelares o medidas de aseguramiento, que se llama en Colombia, y ella sencillamente en el auto les imputó los cargos y no les dio medidas de aseguramiento, y era Vox Populi que se iban a fugar. Ese mismo día, el fiscal general la removió del caso y puso a otra, y el mismo día la nueva fiscal le dio medidas de aseguramiento, le dijo, usted no puede irse desde acá. ¿Por qué? Porque hay una autoridad por encima que dice, esto es un caso flagrante de que esto no puede pasar, que un caso tan de altísimo perfil. Abominable eso. Una fiscal sencillamente se niegue a hacerlo, pero hubo una autoridad superior. Yo espero que pase lo mismo con los casos de Quesada Vallespi. Vamos a regresar con ese tema, porque yo sí creo que por salud pública y mental debemos tocar el tema, analizarlo, por el impacto que ha tenido ese señor en la justicia de Panamá. Recuerda el caso del señor Fábrega, el caso de narcotráfico que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro, etcétera. Y además se retira, se jubila, dejándonos a nosotros ese tipo de situaciones. No se vayan, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.